valoraciones iniciales a, yo diría que 36 horas más o menos han pasado desde el cierre de urnas en Venezuela, más o menos, unas Sí, ahora 36 horas. mismo la clave está en el tema de las actas, ¿no? Porque lo que hemos visto ha sido lo que creo que esperábamos. Al menos yo esperaba que tanto desde el oficialismo como desde la oposición hubiera una impugnación de resultados en caso de derrota. Y la oposición además es que lo anunció. Es decir, a anunciar previamente que va a haber fraude electoral si no ganas, cuando has decidido apostar por la vía electoral en lugar de por la vía del boicot, es porque reconoces esas autoridades electorales. Y de hecho, la gran polémica meses antes de la propia elección fue si se llegaba a un acuerdo, en este caso en el marco de Barbados, también ha habido mediación por parte de México y ha habido varias mediaciones en las que Estados Unidos ha visto implicado con el tema del alivio de sanciones, para que la oposición pudiera participar en las elecciones. Y cuando se llevó a cabo una elección de las autoridades electorales, sí que hubo polémica porque se dijo que estaban siendo controladas por el chavismo o, bueno, por el madurismo en este caso. Claro, si tú te presentas a las elecciones y apuestas por reconocer que estas instituciones son válidas y que entran dentro del marco al que has llegado con el oficialismo en el Acuerdo de Barbados, y además decir que si ganas esas elecciones el gobierno tiene que entregar el poder, es que estás reconociendo el marco. La oposición parece haber caído un poco en su propia trampa, ¿no? Porque si estás diciendo al mismo tiempo que si ganas son buenas y si pierdes son malas, o no son válidas, es un poco hacerse trampas al solitario, porque la opción de deslegitimar las elecciones es la que se ha llevado a cabo. Por ejemplo, cuando se presentaba Enrique Capriles, veíamos como otro sector de la derecha, sobre todo liderado por Leopoldo López, Lilian Tintori, ¿no? Y otros perfiles también un poco más a la derecha, lideraban la opción del boicot. Y ahí es cuando se deslegitimaban las instituciones electorales y se decía que esto no era un juego legítimo. Bueno, pues ahora mismo se ha apostado por entrar en las elecciones. No se puede al mismo tiempo, ¿no? Sorber y soplar, como se dice. Y se esperaba esa denuncia de fraude. Cuando ya esperas una denuncia de fraude con antelación, bueno, pues tiene mala pinta, porque es lo que pasó con, por ejemplo, con Donald Trump, salvando las distancias porque era más burdo, ¿no? Pero realmente estás señalando que va a haber fraude antes de que se produzca. Es como el chavismo, en este caso, estaba señalando que podía haber un golpe de Estado antes de que se produzca y está alertando de un golpe de Estado que es verdad que en el pasado la oposición ha llegado a apostar por esta vía en algunas ocasiones. No siempre, ¿eh? Ha habido, como digo, acuerdos, desacuerdos y algunos muy violentos, como el tema de algunas guarimbas, atentados y también golpes de Estado. Pero no significa que esa fuera a ser la vía escogida en este caso. ¿Cómo sabe, por lo tanto, el oficialismo que la oposición va a ser golpista en esta ocasión? De nuevo, porque están azuzando el miedo, ¿no? De, bueno, si reconocen nuestra victoria es que son institucionales, pero si no la reconocen, entonces son unos golpistas. No puedes saber eso de antemano, ¿no? Evidentemente, si no la reconocen, están saliéndose del marco y puedes deslegitimarlos, eso está claro, pero con antelación no puedes saber lo que va a pasar. Y en ese marco es donde se han movido los dos, tanto el oficialismo como la oposición. ¿Que ha habido trabas por parte del oficialismo a la oposición? Por supuesto, pero si aún así ha decidido no deslegitimar el proceso, están aceptando ese marco. Cuando no consiguen registrar a Corina Lloris como candidata por cuestiones técnicas que se dijo, pero tampoco consigues que María Corina Machado entre por cuestiones políticas, porque esto figuraba en el Acuerdo de Barbados, pero cada uno hizo la interpretación que le dio la gana, ¿no? Que es lo que nos comentaba Edu en el artículo. Resulta que si se presentan todas las personas, ¿no? Que es lo que decía el acuerdo, a las elecciones, se tiene que respetar la ley venezolana que implicaba que María Corina Machado estaba Hay inhabilitada. que decir, te corto un momento, ¿vale? Que Edmundo González es el único candidato a lo largo del proceso electoral que no firma el compromiso de reconocimiento de los resultados. ¿Vale? Es un dato importante porque la oposición en torno a la figura de Edmundo González y María Corina Machado ya desde un primer momento había prehabilitado la vía de la denuncia de fraude. Que esto no necesariamente significa que la denuncia de fraude termine siendo falsa, puede terminar siendo cierta. Lo que pasa es que nos da un poquito más de marco para entender por qué tan rápidamente la oposición denuncia fraude cuando todavía ni siquiera dispone la comunidad internacional, los observadores internacionales, de las actas. En teoría, la oposición tiene cerca de un 70% de las actas, dice que le ha compartido el CNE, las ha hecho públicas y ahora está por ver, como digo, si los observadores internacionales dan veracidad a esas actas que publica Ujú. la oposición. Pero bueno, por dar ese Claro, contexto. porque ahí es donde iba. Si tú ya estás hablando, ¿no? de cómo
ha habido trabas, y las ha habido, ¿no? De que no se ha podido presentar la candidata que has querido porque la interpretación que se ha acabado imponiendo es la de que no todas las personas podían presentarse, sino las que no estaban inhabilitadas. Y finalmente hubo un acuerdo de última hora, porque ni siquiera Edmundo era la candidatura que pretendían imponer, ¿no? Desde la derecha. Era una candidatura que se llegó a un arreglo porque sí que había logrado conseguir un puesto a nivel técnico cuando no se pudo instalar la candidatura de Corina Lloris. Ahí fue cuando se llegó al acuerdo, casi a posteriori, o sea, fue un acuerdo de rebote. Se puede decir claramente que Edmundo González es un candidato de rebote, y además es que ha sido tercero de la lista de candidaturas de unidad, y ni siquiera se contemplaba. Es decir, era un todos por una depuración electoral, y veríamos a ver si luego habría unas consecuencias políticas que no sé exactamente si la derecha pretendía volver a hacer unas elecciones o simplemente gobernar a través del mundo, porque evidentemente la líder de facto es María Corina Machado. Entonces, eso han sido algunas trabas importantes. ¿Eso significa fraude? No. El fraude se supone que se comete durante el conteo o durante la propia elección, ¿no? Hemos visto muchísimos países donde han dado acusaciones de fraude, y las pruebas, que son lo que ahora nos interesa, es lo que tienen que salir a relucir. La prueba más fuerte y más sólida para la oposición son las actas, que es donde comentaba Edu. No se han publicado esas actas. Se supone que la oposición cuenta con un 70% de las mismas que asegurarían que es irreversible la victoria de la oposición, que incluso aunque el 100%, decía María Corina Machado, de los votos restantes para contabilizar fueran para Maduro, no se podría revertir una victoria que algunos medios han dado de 2 millones de votos por encima, pero que ese conteo daba 3,5 millones de ventaja para Edmundo González frente a Nicolás Maduro. Esos 3,5 millones evidentemente son imposibles de voltear, ¿no? Estábamos hablando de 6 millones para Edmundo frente a 2 millones y algo para Maduro, ¿no? No tengo exactamente los decimales, pero es más del doble, ¿no? Si nos atenemos a esos datos, casi hablamos de triplicar. Claro, ha habido encuestas muy, muy poco fiables. En general, en Venezuela las encuestas no son muy fiables. Tenemos datos de hace unos meses que comentábamos aquí en directo de cómo tanto a la oposición como al oficialismo le daban una mayoría holgadísima. Si los resultados que ha vendido el Consejo Nacional Electoral, que luego habrá que ver cuando se confirme el 100% escrutado, arrojan una mayoría un poco más amplia, pues bueno, habrá o no sombra de duda, pero un 51% por ahora parece bastante ajustado, aunque no es todo el voto, ¿no? Para dos candidatos. No había solo dos candidatos, sino que había luego otra coalición de un tercer grupo que es el que básicamente durante otras ocasiones, bueno, pues ha permitido que al haber dos candidatos se pueda repartir de manera más ajustada el voto. En esta ocasión creo que ha sido como un 4% lo que le daban a este tercer grupo, que también ha habido problemas, ¿no? Hay unas acusaciones de fraude menos sólidas, que eran las que decían que ese porcentaje superaba el 100%, ¿no? Que ha sido por un error de grafismo de, creo que era de Telesur. Sí. Pero en general, esa acusación de fraude no tiene ningún sentido, como ese vídeo manipulado que se ha hecho hiperviral de la gente robando aires acondicionados. Eso no tiene ningún sentido a nivel de prueba de fraude. La mayor prueba de fraude que se puede buscar ahora mismo son las actas, y no están publicadas. Entonces no tiene ningún sentido todavía ni que unos se proclamen ganadores ni que lo hagan los otros. Y lo han hecho los dos. Pero además, el caso de Maduro viene con la pátina de legitimidad de que lo ha hecho la Comisión Electoral, mientras que la oposición lo ha hecho en base a unas actas que ellos dicen tener y que no son suficientes, ¿no? En ningún caso se han publicado el 100% de las actas, y es irregular que cualquiera de los dos, como decía antes Edu, se proclame vencedor. Sí, porque no, no ha pasado todavía por el filtro de los organismos de los observadores internacionales. Yo creo que eso va a ser clave en este caso. Lo que está encima de la mesa son las actas electorales subidas a esa página web por parte de la oposición, que es otro debate, ¿no? De si un organismo que no es legalmente un organismo de control electoral puede publicar esas actas y que ello sea legítimo, pero en todo caso eso lo podrían vertir una opinión al respecto los observadores internacionales. Pero aquí yo creo que una de las claves es, o probablemente la pregunta central de lo que está pasando es, bueno, pero entonces, si Nicolás Maduro ha ganado las elecciones y el Consejo Nacional Electoral ha hecho el conteo y no hay fraude, ¿por qué tarda tanto en sacar a la luz, en hacer públicas las actas electorales? Ahí yo creo que hace falta, es importante ser cautos. Como he dicho al principio, hay varias explicaciones que podrían ayudarnos a entender, gracias por cierto a Beach 10 por esa suscripción con Prime. Hay varias vías que nos podrían hacer entender por qué
esa tardanza en la publicación de las actas. Como digo, puede ser, por ejemplo, que haya algún tipo de fallo técnico. Puede ser una jugada política del PSUV en connivencia con el Consejo Nacional Electoral para forzar una apresurada denuncia de fraude de la oposición que a posteriori pudiera desacreditar el juego político de María Corina Machado en los próximos años si finalmente se demuestra que efectivamente Nicolás Maduro ha ganado las elecciones. Puede ser también porque hayan cometido un fraude y se estén guardando las actas. Y yo voy a profundizar en esta vía para explicaros si termina siendo cierta la retórica de la oposición del fraude, que como digo todavía no ha mostrado pruebas contundentes y sobre todo todavía los observadores internacionales no están en la vía del fraude, pero voy a profundizar en la vía de lo que podría significar un fraude electoral en Venezuela. Si el Consejo Nacional Electoral venezolano ha ejecutado un fraude político, un fraude electoral para que gane las elecciones Nicolás Maduro, aunque en realidad las haya ganado Edmundo González, eso tiene necesariamente que dejar rastro. Explico por qué. La digitalización y la automatización del sistema electoral venezolano impide la realización de un fraude sin que ello deje un rastro fácilmente visible por parte de los organismos, los observadores internacionales. Entonces, en el hipotético caso, que como digo, insisto, hipotético caso porque todavía no tenemos en absoluto certeza ni pruebas contundentes en esa dirección, pero en el hipotético caso de que haya habido un fraude electoral en Venezuela, el chavismo tiene tres opciones. La primera, si ha cometido este fraude, es reconocerlo, publicar las actas y reconocer que Edmundo González ha ganado las elecciones. Eso podría ser un primer paso para facilitar una transición de poder que no fuese tan traumática para el chavismo, quizá con algún tipo de amnistía. Quizá puede que estén haciendo esto también para fortalecerse a sí mismo de cara a unas negociaciones de salida de poder. También podrían no entregar nunca las actas, esgrimiendo alguna excusa y simplemente proceder con la proclamación presidencial de Maduro como ha hecho el Consejo Nacional Electoral, sin publicar las actas, o también podrían publicar las actas habiéndolas manipulado, y si esas actas manipuladas llegan a manos de los observadores internacionales, como digo, es imposible que no deje rastro. Entonces los observadores internacionales dirían, oye, aquí ha habido un fraude, nosotros estamos revisando las actas electorales y podemos constatar que ha habido un fraude electoral por parte del Consejo Nacional Electoral. Si eso pasa, sería esperable que el chavismo apueste por una vía a la nicaragüense, es decir, ya romper relaciones con numerosos actores internacionales, ganarse el desprecio de numerosos gobiernos latinoamericanos, incluso gobiernos de la izquierda latinoamericana, y apostar ya por convertirse en una suerte de enclave de potencias antiestadounidenses como Irán, como Rusia o como China en el continente latinoamericano. Pero como digo, esto todavía son hipótesis, 2 días para publicar unas actas electorales, en realidad 1 día y medio, no es tanto. No es tanto. Es decir, ¿es cierto que en Venezuela las actas suelen estar al día siguiente? Sí, pero todavía estamos a martes, las elecciones han sido domingo. ¿Por qué tenemos esta sensación de prisa con Venezuela? Yo creo que esa es la clave. Bueno, pues por lo apresurado de la oposición y por lo apresurado del CNE. La oposición, porque inmediatamente después de conocer los resultados preliminares, sin haber visto siquiera las actas, dice, hay fraude. Bueno, tú no puedes decir, hay fraude si todavía no has visto las actas electorales. Eso es un absurdo. Porque la oposición dice, no, es que yo tengo las actas, tengo el 70% de las actas del CNE y las he revisado y puedo constatar que ha habido fraude. Incluso aunque eso se termine demostrando que es cierto, incluso aunque la versión opositora sea cierta y haya habido un fraude electoral en Venezuela y tengan un 70% de las actas y en esas actas se constata el fraude, la realidad es que en la noche electoral, cuando el CNE da los resultados preliminares, la oposición no tenía actas para decir que había habido un fraude. Entonces, incluso aunque terminen teniendo razón, en la noche de las elecciones, la acusación de fraude por parte de la oposición era infundada, porque no tenía actas para poder decir que estaban observando un fraude electoral. Podían tener percepción, podrían tener un sesgo de decir es imposible que el chavismo gane y por tanto si ha ganado es por fraude. Eso es otra historia, pero en esa primera noche era imposible que tuvieran pruebas. Si las tienen ahora, pues lo tendrá que dictaminar los observadores internacionales cuando corresponda. ¿Por qué tenemos también mucha prisa para conocer las actas a pesar de que no hayan pasado ni 2 horas? Bueno, pues entre otras cosas porque el Consejo Nacional Electoral, sin publicar las actas, ha proclamado vencedor a Nicolás Maduro, algo que es enormemente irregular. Claro, si el Consejo Nacional Electoral dice estos son los resultados preliminares, Nicolás Maduro ha ganado las elecciones, ya presentaré las actas y ya haré la proclamación cuando corresponda, pues aquí más o menos sería un procedimiento normal. El hecho de que proclamen como presidente Nicolás Maduro, antes de tener las actas,
podremos teorizar por qué ha sido. A lo mejor ha sido un movimiento defensivo ante la acusación de fraude de la oposición, o a lo mejor ha sido que efectivamente ha habido un fraude. Pero a día de hoy, con las pruebas encima de la mesa, no lo podemos afirmar. No sé cómo de lejos estamos de poder saber exactamente qué es lo que ha pasado. Yo creo que hasta que no tengamos los resultados, o hasta que no tengamos más bien las actas, porque incluso aunque los observadores internacionales auditen, llegasen a auditar las actas de la oposición, yo creo que no sería suficiente. Hace falta que el CNE publique las actas y las auditen los observadores internacionales, salvo que pasen semanas, el CNE no publique nada y los observadores internacionales puedan valorar únicamente las actas de la oposición. Pero insisto, por eso, cautela. Mucha cautela. Esta es la situación ahora mismo en Venezuela. No sé si tienes alguna actualización más para... Porque esto lo además lo resubimos a YouTube, así que Bueno, antes es que de... además nos preguntan mucho por el chat, ¿no? Que es lo que decía, si hay fraude o no hay fraude. Es que al final nosotros no somos observadores internacionales, nosotros no hemos hecho la auditoría, nosotros lo que podemos decir es que no hay actas públicas Claro. todavía por el Consejo Electoral, que las que se han publicado son las que ha traído la oposición y que por lo tanto no hay ninguna prueba para decir que Maduro haya ganado, más allá que las declaraciones de la institución electoral, ni tampoco hay ninguna prueba para decir que la oposición haya ganado. Es que ahora mismo son autoproclamaciones, aunque la de Maduro viene con la pátina de legitimidad que le ha dado la institución electoral, que fue elegida gracias a ese acuerdo, pero que básicamente era afín. O sea que ahora mismo esa pregunta no la podemos responder. Aquí nadie está diciendo ni sí ni no. Por eso la palabra fraude aparece entre interrogaciones, porque no sabemos, evidentemente, qué es lo que está ocurriendo en el conteo hasta que no salgan esas actas y hasta que los observadores internacionales no lo digan. O sea, que esa pregunta que tanto nos hacéis y que algunas personas creen que estamos respondiendo en un sentido y otras en el otro, no tiene ningún tipo de sentido todavía. Sí que tenemos eso, alguna información más de última hora, que como decía antes Edu, una de las opciones era la ruptura de relaciones con algunos de los países del entorno, y sí que se ha dado, al menos con 7 países, ¿no? Ha sido una respuesta bastante contundente, porque no es una respuesta solo como la que pudiera dar el Grupo de Lima, que en aquel momento llegó a ser una amenaza, ¿no? Para el propio madurismo de aislamiento regional y como en el continente una confluencia de distintos actores de derecha y no tan de derecha, pero bueno, algunos que eran los más beligerantes, sí que eran de este sector, se confabularon para deslegitimar el gobierno de Maduro y apoyar al de Juan Guaidó en aquel momento. Digamos que ahora ha sido el propio gobierno de Venezuela el que se ha adelantado y ha anunciado esa ruptura de relaciones con varios de los países. Y nos encontramos, bueno, pues el caso de Panamá, República Dominicana, que es donde tenemos esta última noticia, ¿no? De cómo el gobierno de Venezuela acaba de anunciar la suspensión temporal de los vuelos comerciales con los dos países, desde y hacia Panamá y República Dominicana, a partir de mañana, 31 de julio, en rechazo a lo que llama acciones injerencistas de los gobiernos de derecha. Por otro lado, también lo mismo, ¿no? Aquí en este caso el de Perú sí que ha sido un gobierno más proactivo, ha expulsado a los diplomáticos venezolanos y les ha dado un plazo de 72 horas para que abandonen el país, cosa que en esa crisis diplomática todos los países involucrados iban a perder la representación diplomática con Venezuela. Algunos de ellos todavía tenían representación dual, ¿no? Digamos, de la etapa en la que no se había reconocido a Nicolás Maduro. Y entre ellos, pues se encuentran algunos tan importantes como Argentina, o también estaba Uruguay, Paraguay, ¿no? Que son varios de los países que han estado involucrados, o Costa Rica, si no me equivoco, ¿no? Que creo que son los países que ahora mismo están en esa lista de rupturas. Sin embargo, por otro lado, y aquí tenemos esa otra noticia de última hora, se ha pronunciado la Organización de Estados Americanos, ¿no? Que es una de las instituciones que más ha luchado, digamos, ¿no? Contra el gobierno de Maduro desde hace ya varios procesos electorales. Recordamos la animadversión que se habían declarado mutuamente Luis Almagro, el secretario general, y el gobierno del propio Nicolás Maduro durante este periodo. Además, han sacado un comunicado durísimo, durísimo, en el cual, bueno, pues se escuchan ciertas cosas como que es la peor forma de represión, la más vil, impedir al pueblo sus soluciones a través de las elecciones, así como, bueno, ha dicho que ninguna revolución puede dejar a la gente con menos derechos que los que tenía, más pobres en valores, en principios, más desiguales en instancias de la justicia y de la representación, que por supuesto todo el proceso electoral por parte de lo que siempre llaman, ¿no? Régimen venezolano
lleva un esquema represivo complementado por acciones tendentes a distorsionar completamente el resultado electoral. Así que, por supuesto, habla de manipulación aberrante y de... ¿qué más tenemos? Bueno, es que en cada línea hay palabras gruesas. Y que bueno, la auditoría o reconteo de actas no ha tenido las menores condiciones de seguridad y de control. Debemos tener presente que respecto a las auditorías, el régimen lleva atrasado por lo menos 11 años cuando se comprometió a hacer una auditoría del 100% de las actas del proceso de 2013, que nunca cumplió, según la Organización de Estados Americanos. Así que bueno, pues esto es un poco lo que hay, porque señala que la oposición ya ha presentado actas por las cuales habría ganado las elecciones. Así que ese es el panorama que hay ahora mismo a nivel regional. Pues habrá que esperar a los observadores internacionales, claro. Vale, a ver.